Ya estamos en nuestro segmento de la teleconsulta dándole continuidad al tema del lenguaje y la relación que tiene este con el autismo. Hoy vamos a hablar sobre este tema, cuáles son los síntomas y quiénes están propensos a tener esta condición. Está con nosotros nuevamente el licenciado César Treminio Celedón. Él es especialista en terapia de lenguaje y estimulación temprana. Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias. Muy bien. Okay. Gracias por la invitación. A usted por haber venido. Desarrollemos un poco primeramente el concepto de autismo. Estábamos viendo una de las notas que no hay realmente un origen de esta condición. Sí, así es. Bueno, hay que empezar diciendo de que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo pueden padecer tanto niños como niñas. Aunque tenemos ciertas estadísticas acerca del autismo, también hay que tomar en cuenta de que a veces se da una cierta, un cierto sobrediagnóstico, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tener también cuidado. Porque a veces, ¿por qué se dan estos sobrediagnósticos? En primer lugar puede ser porque tal vez el diagnóstico se elaboró demasiado rápido, no con el tiempo y no con el seguimiento clínico que se le tiene que dar al padecimiento o al niño en este caso. Entonces tenemos un sobrediagnóstico también con el autismo. Sí. ¿Por qué sucede esto también? Porque muchos nos dejamos llevar a veces porque te dicen, ay, que fíjate que tengo a alguien que tiene una condición así, entonces eso es autismo, entonces ya nos vamos quedando con que si es o no es. Entonces lo encapsulamos y tenemos que saberlo diferenciar entre si es un padecimiento de autismo o si es una condición, digamos, un trastorno o un retraso del lenguaje o un retraso en el desarrollo del niño. Exacto. Entonces hay que saberlo diferenciar, hay que saber diagnosticar, identificarlo, porque lógicamente para eso es que tenemos a nuestros invitados para que nos eduquen en ese aspecto, porque pues somos ignorantes en ciertos temas como padres, porque muchas veces si el niño tal vez no hace caso, se queda ido, entonces decimos, no, es que él es rebelde, no sé qué le pasa, y tienden a pegarles, incluso a acudir a la violencia, sí. Y probablemente el niño tenga esta condición y no se da cuenta. Sí, entonces en ese caso tenemos que saber primero qué no hacer. Una de las cosas que no debemos de hacer, la primera es dejarnos llevar por lo que nos digan, ¿verdad? Nada más, porque nos digan, que nos diga, digamos, determinada persona, de que es que yo conozco a alguien y entonces por eso es que tu niño puede tener esta condición. Primero eso. Sí. Segundo, buscar la ayuda adecuada, hay que buscar ayuda. Entonces, otra cosa que no debemos de hacer también es, digamos, quedarnos enfocados nada más en la condición como tal del niño, sino en ver qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que hace falta trabajar, cuál es la afectación del niño. Ya cuando tenemos un diagnóstico también, qué no hacer, ¿verdad? Muy bien. Sí. Antes de entrar al diagnóstico, sí. Hablemos de los síntomas. ¿Cómo podemos identificar que el niño o niña esté padeciendo este trastorno? Sí, bueno, principalmente lo podemos comenzar a ver estos síntomas a partir de de 2 a 3 años. Okay. Una situación muy común que se ve en los niños es que van desarrollándose normalmente y de repente hay un retroceso, se estancan y de repente hay un retroceso. Dejan de hablar, dejan de tener contacto visual, comienzan a presentar algunos síntomas, digamos, atípicos de algunas condiciones que, digamos, dificultades sensoriales, problemas con los ruidos, con algunas texturas, con algunas comidas. Entonces, podríamos decir, resumir de que la afectación va a estar en la socialización, en la socialización del niño, en el contacto visual, en el lenguaje, y en algunas situaciones sensoriales, dificultades sensoriales en cualquiera de los receptores del niño, ya sean problemas auditivos, problemas visuales, táctiles, gustativos, olfativos. Entonces ahí es donde tendríamos que explorar para poder generar un verdadero diagnóstico. Exacto, entonces no se puede diagnosticar, digamos, desde muchísimo antes. No, porque a veces sucede de que llevan al niño a una consulta, lo ves en una consulta y ya de inmediato le pones un diagnóstico, no funciona así. Pero si el bebecito se queda, digamos, ido desde tiernito, podría ser un indicador o que no, digamos, capte las estimulaciones que uno le da. Primero, en ese caso, habría que descartar otras situaciones. Por ejemplo, un problema auditivo,
que si el niño no te escucha, entonces no te va a atender. ¿Ve? Entonces tendríamos que primero descartar otras, por eso es que hay que hacer un diagnóstico diferencial y hay que hacer una evaluación bien exhaustiva para saber qué es en realidad lo que está sucediendo. ¿Cómo lo diagnostican? Hay pruebas, ¿verdad?, que se aplican, entrevista a los papás, el historial clínico del niño, la entrevista a la mamá, hay pruebas donde vas a hacer una evaluación sensorial del niño, a ver dónde están las afectaciones sensoriales. Y entonces una vez que ya tenés todos los datos, podemos tener también el apoyo, a ver si tenemos un electroencefalograma para ver si hay una alteración en el encefalograma, descartar un problema auditivo, ver si no es un problema meramente de un trastorno de lenguaje, un retraso de lenguaje, un trastorno específico de lenguaje, para poder decir que entonces es autismo. Exacto, porque el autismo tiene, digamos, 3 niveles. ¿Cómo lo identificaríamos, esos 3 niveles? Sí, entonces, digamos, cuando vamos a hablar de 3 niveles, hablamos de 3 niveles, digamos, puede ser la condición del niño, la afectación, si es leve, si es moderada o si es grave. Esos 3 niveles nos los van a determinar las pruebas que apliquemos, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a ubicar en un rango determinado. Pero también lo podemos ver como el nivel de apoyo que necesita el niño. Entonces, el nivel de apoyo va a ser, pues, qué áreas son las que tiene la afectación, y entonces ahí es donde nosotros vamos a intervenir y vamos a trabajar. Una leve, ¿cómo sería el niño? O sea, ¿qué es lo que lo caracteriza al niño siendo digamos, una condición leve? Una condición leve podría ser, digamos, poco contacto visual. Ok, poco contacto visual. Escaso vocabulario, ¿verdad? Y, digamos, un cierto aleteo de manos. ¿Cierto? Ok, esto. Muy bien. Sí. Después, es que la condición puede ser, o sea, la misma, solo que habría que ver el grado, nivel obviamente, de gravedad. pero el leve, digamos, tiene cura, por decirlo así, o sea, se puede tratar. Sí, en el autismo nosotros debemos de trabajar al niño a corta edad. Cuanto antes, mejor. Sabemos que los síntomas van, si en realidad estamos hablando de autismo, sabemos que los síntomas van a perdurar, ¿verdad? Van a perdurar a lo largo del tiempo. Digamos, un adolescente con autismo, vamos a ver que va a tener todavía algunas dificultades para relacionarse, va a tener algunas dificultades también con el lenguaje, ¿verdad? Va a tener todavía puede que tenga algunas conductas todavía estereotipadas. Vamos a ver de que su lenguaje tiene una determinada particularidad, un determinado acento, como por ejemplo hablar en forma de como que estuvieras, las terminaciones como que estuvieras preguntando, como que todo lo que estás diciendo es como que si lo estuvieras haciendo de forma todo lo hacen interrogativa. Sí, entonces podemos ver de que pero hablar de cura como tal, no podemos hablar de cura porque no es una enfermedad, pero sí de un tratamiento para disminuir síntomas. Para ir disminuyendo los síntomas. Ahora, lo más antes posible. Entonces yo siempre le digo a las mamás, no nos concentremos tanto así como que es importante un diagnóstico para saber de dónde vamos a partir. Sí. Pero más que en la etiqueta, en el diagnóstico, el qué hacer. El qué hacer. Ahora, ¿cuándo se convierte en una grave y cómo es una persona con autismo grave? Sí, cuando vemos los síntomas graves, vamos a ver de que, digamos, ya incluso la vida del niño puede estar en peligro, se pueden comenzar a autolesionar, pueden lesionar a las personas. El nivel de descompensación de este niño, ya sea sensorial, puede ser demasiado elevado. Que no acepten el contacto físico, o sea, pero eso sí, claro que si lo vamos dejando pasar el tiempo, entonces esos síntomas van a persistir. Hay violencia. Sí, ahora, ¿por qué es que vemos nosotros que los niños pues tienden a tener estas dificultades sensoriales? Porque ellos lo que están buscando es cómo autorregularse o autoestimularse. Entonces, en este caso podemos ver que hay, digamos, dos extremos. Uno es el niño hiperreceptivo y el otro es el hiperreactivo, ¿verdad? Uno que le gusta mucho el estímulo y otro que lo rechaza. Entonces, esos son, digamos, los dos extremos de las dificultades sensoriales. Y, como le decía, pues el nivel de gravedad lo vamos a ver de acuerdo a los síntomas. Claro. Y las pruebas que aplicamos, esas también nos van a dar una categoría de donde vamos a ubicar. Sí.
el trastorno. Sí. Ok, ¿cómo es el desarrollo cognitivo del niño? Porque incluso hemos visto y conocido genios incluso con autismo. ¿Qué pasa con estos niños? Sí, sabemos que hay una área donde ellos pueden tener un poco más de habilidades porque tienen un pensamiento bastante secuencial, ¿verdad? Pero necesitamos trabajar al niño de forma integral. Aunque puede ser bueno con los números, aunque puede ser bueno en determinada... en la música, en estadísticas, en cosas como esta, pero necesitamos trabajar al niño de forma integral. No lo podemos como etiquetar como el niño genio en este aspecto, ¿verdad? Sino que lo tenemos que trabajar de forma integral porque necesitamos que socialice, necesitamos trabajar la autonomía del niño. Entonces necesitamos trabajar a nivel cognitivo, igual va a depender de la edad en que comenzamos a trabajar con el niño. Va a depender el nivel de lenguaje que logremos rescatar del niño. ¿Ves? Entonces, de eso, no podemos hacernos un pronóstico porque cada niño lo vive de una forma diferente. Totalmente. Entonces no podemos hacernos un determinado pronóstico de cuánto va a avanzar. Pero sí podemos, en la forma en que él va avanzando, de acuerdo a lo que nos va dando y de acuerdo a cómo vive su condición y la edad en la que estamos interviniéndolo, sí nos puede ayudar a generar más o menos un panorama, ¿verdad?, de cómo el niño pudiese ir mejorando. ¿Y cuántas, digamos, intervenciones o terapias podría tener una persona? En este caso, es una pregunta muy importante porque en el caso de la terapia, igual siempre es una de las cosas que siempre le explico a los papás, va a depender de que nosotros en la clínica trabajemos, ¿verdad?, que apliquemos las estrategias que vayamos a aplicar con el niño, pero también va a depender del trabajo que se haga a nivel interdisciplinario. Lo que hace la maestra, lo que hace mamá, porque es donde el niño pasa más tiempo. Digamos, si vos lo llevas a consulta 2-3 veces por semana, pero en el caso de la escuela está todos los días de la mañana hasta la tarde o de la tarde hasta la noche, pues. Entonces, tenés bastante tiempo donde podés aprovechar para trabajar con el niño. Digamos, si es el caso del lenguaje, la docente tiene todo ese tiempo para aprovechar y trabajar con el niño, digamos, al empezar trabajando, digamos, el contacto visual, que es lo primerito que tenemos que rescatar en el niño para poder trabajar su lenguaje. Así es. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial, pero ya regresamos para seguir hablando de este tema. Si tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden hacer ahora mismo, luego de la pausa comercial.